bendecido de Dios, qué bueno poder estar acá. Ya el filo de este año, sí, cierre de 2020. Ajá. Así que contentísimos y damos gracias al Señor. Gloria por esta a Jesús, bendecimos la vida de tanta gente que está conectada y rapidito. Yo quiero cantar este tema que es como una declaración y como estamos en este cierre de este año, recibe esta palabra a través de esta alabanza, dice así. Vine a hablarle a tu montaña que se mueva. Vine a ordenarle en este día, Faraón, que te deje ir. Estoy aquí para ordenarle esa tormenta que se esfume de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque este es el día de tu liberación. Dios me ha enviado a este lugar para decirte que no llores más, que el cielo gris que se posaba sobre ti nunca jamás tú lo verás, y que no sufras más, porque ese yugo que hoy te azota hoy desaparecerá. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de victoria y bendición. Llegó tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó tu tiempo, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de victoria y de bendición. Mira, el libro de Génesis capítulo número 1 es una expresión muy conocida. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es interesante porque cuando hablamos de la palabra principio, tenemos que ir precisamente a ese punto de origen, de donde parten todas las cosas y donde surgen las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de principio, hablamos de esa experiencia de inseguridad, de qué va a pasar, de qué va a suceder. Todo lo que usted ve, todo lo que usted disfruta, todo lo que usted tiene, óyeme, se originó en algo. Alguien lo pensó, alguien lo ideó. Cuando usted mira a Dios y escudriña la palabra, se da cuenta que Dios siempre, Él es el verbo, Él es el principio, todo comienza en Él. Pero de Él surgen todas las cosas. La Biblia es clara cuando nosotros podemos entender que todo lo que el hombre puede disfrutar, todo lo que el hombre puede tener, es originado en la mente de Dios, porque realmente nadie en la tierra puede originar algo si no tiene la dirección divina, si no tiene la sapiencia divina. Por lo tanto, los principios de las cosas, yendo a la palabra principios, nos crea inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Un equipo de baloncesto comienza una temporada en un principio sin saber qué va a pasar. Tengo todos los jugadores, está todo ready, tenemos los uniformes, aquí vamos, pero no se sabe si en el camino algún jugador estrella o algún jugador del equipo se va a lastimar, qué va a pasar, qué va a suceder. Cuando comenzó el año 2020, todo el mundo declaró principio de bendición, visión 2020, ¿se acuerda? Etcétera, etcétera, pero nadie veía venir el asunto del COVID, de toda esta cosa. Entonces los principios se tornan inciertos para nosotros. Cuando usted mira, se va a dar cuenta que en el libro de Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hace un marco para expresar y decir: la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que al principio todo estaba, como dice el buen puertorriqueño, en un reguero total. Lo que había eran piezas que estaban fuera de lugar. Por lo tanto, había unas tinieblas, había una adversidad. Más dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se movía para poner las cosas en orden.
y comenzó Dios a llamar las cosas por su nombre y comenzó Dios a poner las cosas en orden. Hoy nosotros estamos cerrando prácticamente el capítulo de un año y nos enfrentamos a un nuevo año, a un nuevo principio, a un nuevo tiempo, una nueva temporada de incertidumbre. Cuando usted escudriña, cuando usted habla con la gente, cuando usted escucha el hablar de la gente, los gobernantes, etcétera, etcétera, están en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Los proyectos, aquello, lo otro, los sueños, los anhelos. ¿Qué viene? Usted dice, llegó la vacuna el COVID y de momento alguien dice, hay una cepa nueva, hay un revolú nuevo. O sea, la gente está en una incertidumbre. O sea, el principio del 2020, la gente no sabe ni cómo declararlo hoy en día. La gente está buscando por dónde va la cosa, hacia dónde va. Mas yo vengo en esta mañana a decirte que el mismo Dios que organizó todo en Génesis va a poner todo en orden en el 2021. Todo lo que parece que está regado, todo lo que parece que está torcido, todo lo que parece que va a cambiar la historia de tu vida, nosotros venimos a declarar hoy con todo poder y autoridad que el Espíritu de Jehová que se movió en el Génesis para poner todo en orden, lo va a poner todo en orden nuevamente. Si hay algo regado en tu vida, voy a utilizar esa expresión, si hay algo regado en tu vida, si hay algo que está, que no sabes hacia dónde vas, que no sabes qué decisión tomar, que no sabes qué va a pasar, qué va a suceder con tu casa, qué va a suceder con tu empresa, qué va a suceder con tus hijos, si estás desesperado, angustiado y dice un año más, deja ver qué pasa, porque hay gente que ha tirado la toalla espiritualmente y emocionalmente, como diciendo, vamos a vivir. Que llegue el lunes, me levanto el café, que llegue el martes, me levanto el café, que llegue y vamos a ver qué pasa en el transcurso. No, la gente que le crea a Dios tiene un norte, la gente que le cree a Dios tiene definición hacia dónde va, la gente que le cree a Dios trabaja creyendo que Dios es el dueño de su vida y que ningún arma forjada del enemigo puede prevalecer. La gente que le cree a Dios son gente de propósito, de planes, de planificación y yo creo que hay mucha gente que me está escuchando ahora mismo que tiene que saber y tiene que reconocer, óyeme, que posiblemente estás en ese paradigma de tu vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esto es un reguero, mi matrimonio es un reguero, mis hijos es un reguero, las finanzas es un reguero, la empresa es un reguero, no sé qué va a suceder. Mas hoy, desde aquí de Nueva Vida, venimos a decirte que el principio de Dios es poner las cosas en orden. El principio de Dios es llamar las cosas por su nombre. El principio de Dios es cambiar, óyeme, el panorama. No te enfoques en el final. El principio de Dios es poner las cosas en orden hoy. Y hay gente que tiene que saber que Dios le está diciendo, voy a poner las cosas en orden. Voy a poner las cosas en el orden cronológico perfecto. La luz será luz. La lluvia será lluvia. El río será río. Los mares serán mares. Yo, Jehová Dios, voy a poner las cosas en orden. ¿Y cuándo? Hoy. Nosotros venimos a declarar que este es el año agradable de Dios. Nosotros, que llegó tu tiempo. Que llegó tu tiempo. Este es tu año. Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Llegó tu tiempo. Hoy lo declaro. Se abre una nueva temporada de victoria. Repíteselo, y bendición. Nancy, por favor. Se abre una nueva temporada. Se abre una nueva temporada. Se abre una nueva temporada de victoria y bendición. Llegó tu tiempo. Hoy lo declaro, se abre una nueva temporada. Los principios son inciertos. Usted sueña, usted anhela, usted desea ciertas cosas, las plasma, las escribe, las comparte, toca puertas. Pero en el proceso es que se va descubriendo las cosas. En el proceso es que vienen los obstáculos, las batallas. Pero como hay un principio y hay un sueño y hay un propósito, usted camina sobre eso. Usted camina sobre eso. Usted piensa que hacer, por decir, una empresa es cuestión de, ay, lo soñé y no, hay que crear, hay que ir de cero a más, hay que tocar puertas. En el camino el banco te va a decir, no, eso no se puede. Va a haber gente que no crea en el propósito, va a haber gente que diga, otro te va a decir, estás loco, estás loca, ¿qué hiciste? O sea, vas a tener que hacer cosas radicales. Hay gente que ha hipotecado su casa para comenzar un negocio, hay gente que ha vendido los carros para comenzar y los que están al lado. Pero ¿qué tú hiciste? El principio siempre es incierto. Pero cuando usted tiene definición y máxima definición en Dios, cuando usted sabe quién usted ha creído,
cuando usted sabe quién le llamó, cuando usted sabe quién fue el que le comisionó, cuando usted sabe quién es su Dios, usted sabe que el que en principio sea incierto, Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué estamos de pie hoy? Mire, con todo el silán que nos han pasado por encima, con todo lo incierto de 2020, ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. Hubiésemos cerrado, nos hubiésemos ido, porque la gente, mucha gente no vio la salida, mucha gente no encontró aliciente en medio de su proceso y hoy no están, hoy tomaron decisiones adversas. ¿Por qué? Porque no pensaron y no planificaron o no se posicionaron en la actitud de decir, mi Dios cumplirá su propósito en mí y al final del año yo me voy a parar y voy a decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, lo que tengo es porque Dios me lo ha entregado, Dios ha peleado por mí, Dios ha peleado por mi casa. Hay gente que me escucha ahora mismo que tiene que reconocer que el COVID le ha hecho un favor. Hay gente que no tenía nada de la cuenta, que iba a perder el carro, de momento llegó el púa, llegó la bendición y saldaron un montón de cosas y hoy tienen que reconocer que todo obra para bien aquel que espera en Dios. Esa es una realidad. Todo obra para bien aquel que espera en Dios. Ahora, cerramos un capítulo llamado 2020 y nos enfrentamos a un nuevo año. Principio. Y el principio es incierto. El principio, como dice la Biblia en el libro de Génesis, hay tinieblas, no hay claridad. La pregunta es lógica, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Se podrá dar la boda a los nenes? ¿Se podrá hacer esto? ¿Cambiarán la orden? ¿Vendrá esto? ¿Gobierno nuevo? ¿Aquello? ¿Lo otro? ¿Estados Unidos? Incierto. Esa es la realidad. Incierto y neblina. Mas ¿sabes qué? Escucha bien. El Espíritu de Jehová mueve, aleluya. Aleluya. Se está moviendo. Se está moviendo. Sí, sí, sí. En mi tierra. En cada una de nuestras familias. Sí, Señor. En cada una de las cosas que representamos. En cada uno de nuestros sueños. El Espíritu de Jehová se está moviendo. No estoy hablando de lo que diga el gobierno. Yo estoy hablando del Espíritu de Jehová que lo sabe todo. Que lo escudriña todo. ¿Y sabe para qué se mueve? Para poner todo en orden. Sí, Señor. Por eso nosotros venimos a declarar hoy que este es el tiempo, que esta es una nueva temporada para tu casa, óyelo, familia que estás ahí, para tu empresa, empresario que estás ahí, joven, para tus estudios, para tus anhelos, para tus deseos. Esta es una nueva temporada, sí, Señor. Y temporada. decimos, he venido a declarar gozo en lugar de luto, apertura de la cárcel al que atado está, a proclamar el año nuevo de la voluntad. Óyelo. Y que ha llegado el tiempo para ti de Jehová. He venido a declarar gozo en lugar de luto, apertura de la cárcel al que atado está, a proclamar el año de la buena voluntad, y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová, porque este es tu tiempo, este es tu año, este es el día que el Señor ha preparado para ti. Este es tu tiempo, escucha bien, hoy lo declaro, se abre una nueva temporada de victoria y de bendición. Óyelo, el Espíritu de Jehová se mueve para una nueva temporada y poner las cosas en orden. Usted tiene una petición especial delante de la presencia del Señor. Está en la mañana para que llame y podamos orar. Así que 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700. Refrigerio, buenos días, adelante. Hola, sí, buenos días, bendiciones a todos. Bendiciones. Yo estoy llamando porque me hice unos estudios la semana pasada y verás, ya pronto recibo los resultados y le pido oración para que todo esté bien, todo salga bien. Y declaro que va a estar todo bien en el nombre de Jesús, que al final todo va a estar bien. Así es, así es. Qué bueno que puedas declararlo con fe, con autoridad. Dios pone todo en orden y todo estará bien en nombre de Jesús. Refrigerio, buenos días. Hola, sí, muy buenos días. Estoy llamando porque tengo a mi bebé en el hospital, ¿verdad? Un recién nacido, nació
con 32 semanas de gestación, y entonces pues ya le realizaron un estudio de la vista, y pues estoy pidiendo la oración por él, para que este estudio salga bien y pues le den el alta ya y usted conmigo en mi casa. En el nombre de Jesús, nos creemos y declaramos que vas a despedir el año con tu criatura. En el nombre de Jesús. Nos creemos en el nombre de Jesús. Claro que sí. Continuamos en Ruta. Muy buen día. Buen día. Buen día. Sí, adelante. Sí, buen día. Yo pido oración, ¿verdad? Por revelación a la vida de los hijos, de los jóvenes, el pueblo de Dios, que sea reafirmado y que no perdamos la fe. Amén. Pido por fe. Amén, muy importante, interesante y su petición. El mismo Jesús en una le dice a Pedro, clamo por ti, oro por ti, para que no te falte. Y le dice, serás probado, serás zarandeado, como el trigo. Pero ¿sabes qué? Que no te falte. Yo oro al Padre para que no te falte la fe. Me encanta esa porción bíblica, yo creo que es una realidad y hago coyuntura con lo que ella dice. Hoy más que nunca, hoy más que nunca declaramos que Dios pone las cosas en orden, pero a usted, mi hermano, mi amigo, mi hermana que está ahí, que no le falte la fe, siga creyendo, siga creyendo. Siga creyendo. Adelante, Refrigerio, buenos días. Buenos días, Enis de Sidra. Tengo un problemita con mi carro que está a nombre de otra persona y le estoy pidiendo a Dios que Él me ayude a resolver el problema de mi carro porque lo necesito para trabajar. Y yo sé y tengo la certeza que Dios va a resolver todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Gracias y bendiciones para todos. Creemos fielmente que así va a ser, mi hermana. En el nombre de Jesús, que la persona aparezca, que Dios ordene, ¿verdad?, las cosas y que puedan arreglar ese asunto, ese papeleo y demás, para que ese carrito esté a nombre suyo, usted pueda hacer sus gestiones y demás. Así va a ser en el nombre de Jesús. Continuamos en Ruta. Muy buen día. Buen día, mi nombre es Yailin. Estoy llamando porque quiero pedir oración por mi familia, mi matrimonio, que estamos atravesando un momento difícil en este momento. Vamos a creer orando. Creemos, Señor, y a declarar que este es el tiempo, nueva temporada de Dios. Sí, creemos fielmente, vuelvo y repito, que Dios pone las cosas en orden. Restaura, sí, Señor. Dios restaura. Hemos visto a Dios sobrando. Amén. Dice, somos testigos de cosas increíbles. Amén. Dios sobrando, Dios restaurando. Amén. Su mano no se ha cortado, y aunque hoy posiblemente hay tinieblas que no dejan ver el camino hacia donde vamos, el Espíritu de Jehová se mueve para poner las cosas en orden en cada familia. Hay una oyente que en el Facebook nos pone, Arielis Cosme, pide oración por una amiga con 28 semanitas de embarazo, pero que tuvieron que llevarla a emergencia para una cesárea de emergencia. Wow. Para que Dios ponga su mano poderosa. Sí, Señor. Creemos que Dios lo hace. En la mamá y en el bebé. Creemos que Dios lo hace. Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Enviamos la palabra. Interesante porque veo muchas llamadas y muchos escritos por oración, de sesión. Yo creo que en el último tiempo la gente y nuestras familias, todos hemos vivido momentos duros de enfermedad, de calamidades y demás. De hecho, todo lo que ha estado pasando en el mundo afecta el sistema de nuestra gente y demás. Y yo creo que debemos descansar en el Señor. Amén. Yo creo que nuestra gente debe tener paz. Como dijo el oyente, y reitero, no podemos perder la fe. El Dios que nos ha traído hasta aquí no nos va a dejar. Hay un himno, algo que dice así, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo no. aquí a poseerlo, a tierra que nos dio. Sí, Señor. O sea, Dios no nos va a dejar a mitad de camino. Esto no se va a quedar así. Así que la gente debe tener fe, confianza. Y vuelvo y repito, aunque el principio, hablando de un nuevo año, que el principio parece incierto y hay tinieblas, esta palabra tiene que meterse en tus huesos hoy. El Espíritu de Jehová se mueve. Y yo le añado que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Amén. Aleluya. Por eso, porque vuelvo y te repito, hay gente desesperada. ¿Qué va a suceder? Despreocúpese de lo que va a suceder. Como yo decía a una persona ayer que me llamó por una consejería, le dije, mira, ¿sabes qué? Ponte el cinturón, baja los cristales y disfruta el viaje. Deja que el viento te dé, deja que el maestro guíe, deja que el Espíritu Santo guíe. Y Él te llevará a senderos perfectos, a lugares perfectos. Él te conectará con gente perfecta. Él hará, a veces nosotros nos desesperamos
Y a nosotros nos ha pasado mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y viene Dios y resuelve en menos de... Entonces, a veces nosotros, como decía un amigo mío, dice, mira, Mulero, antes yo convertirme, yo estaba que me quitaba la vida. Cuando yo me convierto, me doy cuenta que los problemas están ahí, pero mi mente y mi forma de canalizarlo es otra, porque ahora es Dios quien trabaja en mí. Entonces, él diciendo, los problemas son reales, la situación, nadie las puede tapar. Mas, sin embargo, cuando el Espíritu de Jehová se mueve y Él es el que hace, usted descansa plenamente en Él. Usted tiene paz, usted tiene sosiego, usted tiene tranquilidad. Y mi gente que nos escucha ahora mismo, debe tener paz. Dios sigue siendo Dios. Las promesas de Dios están vigentes para nuestro Puerto Rico, para nuestra familia, para nuestra casa. Usted no se desanime. Ayer predicaba en Atlanta, estábamos predicando de Sansón, cuando Sansón pelea aquella gran batalla y suelta la quijada, ¿te acuerdas? Y entonces yo decía, olvídese de la quijada que tenía Sansón en la mano, suelte la suya. Se suelte la suya y dése cuenta que Dios le ha traído hasta aquí. Amén. Y que usted ha peleado grandes batallas y Dios le ha traído hasta aquí. Pero Sansón dijo, tengo sed, me vas a dejar morir. Y Dios abrió que una cuenca de agua ahí frente a él. No, yo no te voy a dejar morir. Hay gente que tiene que saber hoy que se han peleado grandes batallas. Pero Dios te dice, yo no te voy a dejar morir, bebe de la fuente. Yo soy tu Dios, yo soy tu fuente. Y este es un tiempo de refrigerio. Usted que siente que ha tocado fondo, ¿para dónde más va? Así mismo, no hay otra. Si ya llegaste al fondo. Ajá. No hay más nada. No hay más nada. Fernández, ¿para dónde vamos? No hay más nada para allá abajo. Es para arriba. Es para arriba. O sea, no hay otra forma. O sea, si usted siente que tocó fondo, ya no llore más. Séquese las lágrimas y comienza a buscar para arriba. Esfuércese. Recibe ánimo. Él da fuerza al cansado, al debilitado, y Dios te dice hoy, yo soy tu Dios. Bebe. Bebe porque yo voy a poner las cosas en orden. Puerto Rico debe saber que el Espíritu de Jehová todavía se mueve en esta tierra para poner las cosas en orden. Bueno, este probablemente sea el último gran momento de oración finalizando el año aquí en 97.7 Nueva Vida. Por lo menos en este segmento. Sí. Ya el próximo martes estamos en el 2021. Ajá. Así es que... Qué tremendo. Y ha sido una línea esta mañana en Digo, Todo ha sido en línea. La línea de lo que Dios ha estado ministrándole al pueblo hoy en este programa, sin Miki ponerse de acuerdo y Nimsi con Magdiel. Y sin escucharle, hoy sí me excuso porque no los escuché, perdóneme. Hay una confesión, sí, siempre los escuchamos cuando venimos de camino y nos subimos al carro y no prendimos ni siquiera el radio, veníamos meditando, hablando y me sentía rara porque siempre los escucho, pero no voy a prender el radio porque si Miki no lo prendió por algo es, así que llegamos aquí con Esta él. ha sido la línea. Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. Por la mañana. Pero yo sentí el peso y ayer cuando venía en el vuelo meditaba en esto. Y yo, Señor, ciertamente tú amas tanto nuestra tierra, a nuestra gente. Ayer, allá en Atlanta, mucha gente me y no escucho una vida, mira. Saludamos a toda esa gente allá. Y yo meditaba, Señor, tú siempre tienes una salida para tus hijos. Sí, Señor. Y tú nunca has abandonado esta tierra. Este pedacito de tierra es 100 por 35. Sí. Ser punta de lanza para tantas cosas. Y no es menos cierto que hemos vivido tiempos bien difíciles. Como Sansón, como decía ahorita, posiblemente nos hemos sentido cansados. Señor, nos vamos a morir ahora. ¿Qué pasó? Pero Dios siempre tiene una fuente de agua. Eso es. Y Él siempre pone las cosas en orden. Y hay cosas inciertas que preguntamos por qué. Cuando mi papá murió, pero ¿por qué? Un hombre de Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué un cáncer? Mas sin embargo, puedo entender que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y puedo entender también que los días del hombre son como la flor del campo, etcétera. Uno va engranando, uno va aprendiendo. O sea, la vida es un constante aprendizaje. O sea, lo que Miki Mulero y Nissi López eran hace 4 años atrás no es lo que somos hoy. Hay que aprender, hay que madurar, hay que escuchar. Y nuestra gente tiene que saber que Dios nos da un día nuevo, un tiempo nuevo, una temporada nueva para mostrarnos una vez más su gloria, su poder. Su gloria y su poder. Nueva temporada, nuevos tiempos. Tengo que repetirlo. Nueva temporada, nuevos tiempos. Y serán tiempos donde Dios va a poner muchas cosas en orden.
cosas que han estado regadas, cosas que han estado aún en nuestra vida personal, en el gobierno, etcétera, donde sea. Dios va a comenzar este año a poner, y anótelo, Dios va a comenzar este año a poner muchas cosas en orden. Cosas que han estado como regadas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Decisiones. Dios va a disipar las tinieblas y va a poner cosas en orden. Listos para el momento de oración. Yes. Claro que sí. El ambiente está ready para la oración. A la gente que está en el Facebook, a las llamadas que no pudieron entrar, recuerden que Dios conoce tu necesidad. Eso es. Él sabe quién eres, dónde estás, y conforme a tu fe será hecho. Así que nosotros oramos al Señor esta mañana y tú confías absolutamente en que su poder se mueve a tu favor. Voy a orar mientras Nancy entona ahí bajito esa declaración, porque quiero se amar una nueva temporada, un nuevo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, Señor. Te damos gracias. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí, nos has sostenido. 2020, cuando miramos un tanto hacia atrás, un año duro, difícil, que mucha gente quisiera borrar. Mas, sin embargo, hemos visto tu mano. Tú nos has sostenido. Tú nos has dejado solos. Señor, y ya próximo a un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo principio, un nuevo comienzo que crea incertidumbre, crea preguntas. Señor, queremos declarar en esta mañana que tu Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, en nuestras casas, para poner todo en orden. Que tú vas a disipar las tinieblas, que tú le vas a dar claridad de pensamiento a este pueblo, que tú le vas a dar sosiego, consuelo. Señor, que aún donde hay pérdidas, hay desaliento, desánimo, tu Espíritu Santo se va a mover para poner las cosas en orden. Nosotros nos arrojamos en tus brazos de amor. Y yo tomo este espacio, Dios mío, para envolver este pueblo, a toda esta gente que nos escucha en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y arrojarnos toditos ahí en tus brazos de amor, donde estamos seguros. Donde hay salud, donde hay paz, donde hay bonanza, donde hay tranquilidad. Padre, ahora enjuga lágrimas, levanta, restaura, salva, Dios mío. Hay gente ahora mismo que tiene que volver a ti, Señor, desalentada, triste del camino, pero hoy vuelven a casa, hoy se levantan. Y yo declaro salvación ahora, una vez más, Señor, en este último espacio radial de nosotros acá. Queremos utilizarlo, Señor, para declarar una nueva temporada, un nuevo tiempo, un mover de tu espíritu, donde las cosas, Señor, entran en un orden cronológico espiritual perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros testificaremos de tu grandeza, de tu amor y de tu poder. En el nombre de Jesús. Así será. Amén, Señor. Amén. Nueva Amén. temporada. Vamos, recibe esa palabra en tu corazón. Compártela con alguien que necesita reconocer. Oye, que yo siempre digo que la eternidad se interrumpió con el tiempo. Eso. El tiempo interrumpió la eternidad para que entendamos que todo tiene una nueva temporada. Eso es así. Eso es así. Ahí incluimos en esa oración a Julio, un amigo mío, que tiene una situación de la vista. Sí. Entonces acaba de salir del médico. Necesito oración por mi vista. Y ahí está incluido. Declaramos el nombre de Jesús. Salud sobre Julio ahora en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Vicky. Gracias, Nancy, por este año completito que nos han dado de venir fielmente a este segmento a bendecir al pueblo y a compartir palabras. Yo he sido uno de los bendecidos en distintas instancias con este segmento. He llorado aquí solito en la esquinita, porque Dios ha hablado fuertemente a mi vida, a mi corazón, y sé que ha sido lo mismo para mucha gente, para miles de los oyentes de 97.7. Así que gracias por el detalle que tienen con el pueblo y con nosotros de venir fielmente a este segmento. Para nosotros es un honor estar acá y damos gracias al Señor por esta puerta. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Feliz año. Así que feliz año, muchas bendiciones, cielos abiertos, Nueva temporada. contentos. Al maestro Julio, que todos los martes lo bajamos desde allá de Junco para acá, para estar con nosotros. Wow, qué bien. Siempre me dice que sí, así que gracias, Julito, por estar acá con nosotros. Y queremos, si nos permite, invitar a la gente, los que no han visto el concierto de Navidad.
Poderoso. Eso ha sido, Anis, Amén. los testimonios. Eso quedó espectacular. Y está en YouTube. Pues ya está ahí. Eso está ahí en YouTube. Te puede entrar a YouTube. Nidecira López, Regalo de Dios. Ahí está. Eso ha sido poderosísimo. Quedó extraordinario, extraordinario. Sigamos, gloria al Señor por esta bendición. Así que lo pueden ver ahí. Felicitamos de corazón. Un abrazo a todos. Gracias, familia. Un abrazo. Nos vemos. Bendiciones.